Buenas noches, les saluda Lisette Valerio en compañía de Ricardo Ginés, Joel Santi y Smith Urpen. En esta oportunidad nos acompaña el abogado Hugo Reyes Tapur, quien además es docente universitario, asesor en temas de derecho público, especialista en derecho civil y asociado a estudios jurídicos en temas de derecho de familia, quien nos brindará algunas recomendaciones en referencia a nuestro tema sobre violencia contra la mujer. Bienvenido, doctor Hugo Reyes. Un gusto contar con su presencia esta noche. Muchas gracias y gracias nuevamente por la invitación. Bueno, a continuación formularemos algunas preguntas a nuestro especialista, a quien doy pase a nuestro compañero Ricardo Ginés. Ok. Buenas noches, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, como ya lo dijo mi compañera, el tema es ¿no? Violencia contra la mujer. Entonces, la primera pregunta que yo le haría, digamos, es ¿cómo se genera y cuáles son los tipos más habituales de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en el Perú? Bueno, si bien es cierto, hay ciertos estudios respecto a la violencia contra la mujer, se ha hecho énfasis en estos estudios a nivel internacional. La ONU ha generado ya paradigmas, eh, lineamientos, y no nos ha dado, inician la desarrollados, sino también en los países desarrollados, haciendo un análisis global. Y podemos aproximarnos con ello a decir que la violencia tiene etapas, ¿no? Hay una violencia de género, ¿no? Por vulnerabilidad. Hay una violencia por el hecho de ser niño, niña, ¿no? Hay una violencia por el hecho de ser mujer. Hay una violencia que uno entra al tema de la violencia contra la mujer y se da con una subnumerales o hablando de la violencia de la mujer, podemos ya subclasificarla pues en la violencia económica, en la violencia psicológica, en la violencia física, además de sumado de la violencia social, la violencia de la familia. Podemos ir hablando de la violencia también, se le han encontrado algunos ¿verdad? Difundir conversaciones, enviarle mensajes que no están permitidos ni autorizados, que podría hablarse del acoso. Se ha hecho como verán, muy amplia de lo que es la violencia contra las mujeres. Y podríamos ir indicando características de cada una de ellas, ¿verdad? Sin embargo, imagino que vienen algunas otras preguntas que de ahí se podrán rescatar. Por ahí podríamos decir que es mucha la enumeración de la violencia contra la mujer. Correcto, doctor. Agradecemos por su apoyo en la contestación de la primera pregunta. Bueno, doy pase a mi compañero Joel Santi, que formulará la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, doctor, ¿cómo actuar frente a estos tipos de violencias y a qué instituciones se deben recurrir quienes son víctimas? Bien, hay una norma, ¿no? Que ya se ha publicado, la 30
364, si no me equivoco, es una ley que habla cómo prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y da una serie de lineamientos, incluso modifica el código que debe tener una persona maltratada, ¿verdad? Y aquí digo persona maltratada porque habla sí de la violencia contra las mujeres y también incluye a los integrantes del grupo familiar. O sea, estamos hablando de niños, incluso también estamos hablando estaríamos hablando del varón, ¿verdad? Entonces aquí nos lleva a la primera pregunta, a darle una mirada al enfoque de género, a un enfoque integral de la familia, un enfoque integral de cómo es que se ve desarrollada la familia, ¿verdad? Y de ello, cuando apunta al enfoque de género, nos ubicamos pues en el lado de la mujer y las agresiones que sufre desde niña por parte de la familia. Me explico. El hecho de darle o esquematizarla en un aspecto cultural antiguo, de costumbre, que no se puede erradicar al que a la mujer se le empieza a dar muñequitas, cocinitas, falditas, taquitos, aretitos y todo ese tipo de arraigo cultural que de alguna manera hace que desde niña empiece a tomar ya un aspecto, ¿verdad? De una posición impuesta por la familia de una costumbre. Esto, quierase o no, resulta ya una esquematización de su conducta, de cómo es que ella debe crecer y a qué la estamos guiando como educación. Y ahí subrayo y voy al tema educativo. Entonces, el tema cultural, educativo, entonces si yo le doy una cocinita, le doy un muñequito para que lo tenga en brazos, ya sabemos a qué la estamos predisponiendo, ¿verdad? Y al varoncito le doy un carrito y le pongo un short, le pongo una sandalia, le pongo un polo y así lo saco a la calle. Y entonces, ¿cómo van a crecer? ¿Con qué costumbres van a crecer? ¿Con qué cultura van a crecer? Y aquí viene el tema del enfoque de género y la violencia que se va a generar cuando le digamos a la mujer creciendo que tiene derechos, que no necesariamente puede usar falda, vestido, aretes, que no tiene por qué preocuparse por el tema de del cuidado de los niños necesariamente porque es una obligación conjunta y tampoco tendría por qué procrear o ser madre. Y entonces viene el tema del aborto, vienen los otros temas que hoy están en la mesa mundial de la discusión. Este choque cultural entre el varón que nadie lo toma en cuenta, en el que a él sigue con el short, el polo, las zapatillas y sigue en la calle, ¿verdad? Mientras que aquí en el lado de la mujer hay una discusión amplia de derechos, de los roles domésticos que se empiezan a invertir y dicen, no, el señor que está con polo y short ese también tiene que hacer. No, que el señor tiene que comportarse de tal manera. Y ese sigue jugando por ahí, ¿verdad? Y entonces la preparamos a la mujer de tal manera para que venga a enfrentar a que alguna vez le pusimos short y polo, y viene y hay un encuentro finalmente que se desata en una violencia. Cuando hablamos de otros integrantes de la familia, es importante que la ley que esté involucrando al otro, al de short y al polo, con la finalidad de que haya una educación de la pareja y de la familia, porque se está poniendo énfasis en la mujer, preparándose para confrontar al otro que no tiene la formación y la cultura de aceptar los nuevos grandes cambios que tiene la humanidad, que es la igualdad de los derechos, las oportunidades, y que creemos que así ha debido hacerse y tiene que seguir cambiando, pero este choque todavía no ha involucrado al de short y polo.
y sandalias, que eso es lo que tiene que ir involucrándose. ¿Qué hay que hacer? Hay que educar, hay que necesariamente tener un enfoque integral, intercultural, para evitar la violencia, y en el que debe estar involucrado el que genera la violencia, pues, ¿verdad? Que es el varón. Al varón no se le ha tomado en cuenta, o no se le está tomando mucho en cuenta en este gran rol de cambio. A él se le avisa nada más, pero existe que la mujer recibe los grandes cambios en este nuevo enfoque mundial, pero la verdad no es nuevo, ¿no? Esto viene ya del siglo pasado, desde 1918, con casi la Revolución Rusa y la invención de las lavadoras, ¿no? Así alguien diría eso, las lavadoras fueron el gran, la gran llave que abrió la puerta para evitar que la mujer al lavado, de lo doméstico, ¿no? Y salga de lo doméstico a lo público. Y desde ahí hubieron grandes cambios, muchas mujeres han muerto defendiendo sus derechos y poniendo en la mesa social, mundial, la discusión de su libertad a elegir, a hablar y a ser ella una persona como lo es el varón. Muchas gracias, profesor. Ok, Doctor. ok, doctor. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿por qué las mujeres maltratadas siguen con su agresor y no desisten en denunciar o desisten en denunciar estos actos, digamos? Bueno, hay varios factores. Se ha hablado de la resiliencia también al respecto. Creo que esa palabra debe apuntarse, el tema de aceptar una situación de dominación. No olvidemos que lo que mencioné es un momento, el tema y mujer para estos de la vida social, de la familia, ha constituido eso en un inicio un juego de poder. En la humanidad, el hombre, el primer dominio que hace, la primera gran derrota que sufre la humanidad en una lucha constante por el poder es entre el hombre y la mujer. Cuando el hombre la domina a la mujer y ejerce su poder sobre ella, de la estructura de la sociedad, partiendo desde el inicio de las ciudades, desde la religión, desde los poderes del Estado, militares, y toda la estructura que ha tenido la sociedad ha sido una estructura de poder en la que a la mujer se le ha tenido sometida. Sí, Sí. doctor. Bueno, mi siguiente pregunta sería, ¿por qué en la actualidad han aumentado estos casos de violencia? Eh, eh, Tiene correlación entonces con lo que estoy diciendo. Y hay un cambio profundo en las sociedades, ¿verdad? Hay un cambio en el que, no obstante, hay grupos conservadores que no quieren ese cambio. Hay grandes corrientes. Hay corrientes de liberación, hay corrientes progresistas, educativas. La educación ha sido preponderante. Esta formación, han cambiado muchas formas culturales, y esto la lleva a reclamar sus derechos ante una sociedad conservadora. Y esta sociedad conservadora termina teniendo un choque profundo. Entonces,
ante el conservadurismo machista, retrógrado, inculto y, y, sin educación, que es muchas partes de muchas sociedades, ojo, que no son las sociedades tercermundistas solamente, también son las sociedades desarrolladas que tienen el conservadurismo. Los grandes feminicidios, en mayor parte, están en sociedades donde este choque cultural, este choque de cambio, termina pues en impotencia, en violencia, el varón que no soporta que la mujer haga lo mismo, que salga, que trabaje, que no venga, que venga tarde, la extorsión del niño que no lo cuida, la mujer que le responde y el choque de violencia entre una mujer que quiere confrontarse al varón y que por su mayoritariamente su debilidad en el aspecto físico de la mujer frente a la confrontación de un varón que tiene otra fortaleza fisiológica, termina este último siendo un arma mortal contra una mujer, ¿verdad? En Doctor, un choque de violencia y termina pues en feminicidio. Sí, sí, doctor, disculpe gracias, te la escucho. interrupción. Y, doctor, finalmente, en estos casos de violencia, ¿qué recomendaciones más precisas podría ir para las mujeres que hoy en día siguen pasando estos actos, ¿no? Que siguen sucumbiendo bajo este tipo de En primer amedrentación? lugar, yo creo que las herramientas legales, en toda esta estructura que se ha indicado de manera filosófica, sociológica, explicativa, ha terminado pues en una norma, ¿no? Para protegerlas, ¿no? Aquí hay que acudir siempre a, a- a la justicia, hay que disuadir al varón, por más que a veces eso sea penoso, ¿no? Y genere un antecedente, las mujeres tienen que recurrir a la denuncia, tienen que recurrir a la protección, con la finalidad de hacer retroceder al varón, porque el varón no va a retroceder, la persona que tiene ya una violencia y es conservadora, no va a retroceder por las buenas de justicia. Y obviamente el largoplacismo es el tema educativo y el cambio cultural. Y eso viene pues educando a las mujeres, vamos a educar a la familia, ¿no? No olvidemos que los varones son machistas no porque los educa su papá, sino porque los educa su mamá. Sí, Entonces, doctor. ahí tiene que haber un cambio profundo en la educación de la mujer, porque la mujer en el aspecto cuando opta por la educación se masculiniza y en vez de generar pues un cambio de igualdad, se vuelve pues más dictadora que el varón, ¿no? Y genera pues una sociedad más conservadora, y esos son los problemas que tenemos. Por ahí, recurrir a la justicia y hacer un cambio cultural, educativo, de igualdad de Gracias. derechos. Gracias, doctor. Bueno, estamos totalmente claros con el tema. Es un excelente aporte que nos ha facilitado el doctor Hugo Reyes. Agradecemos su apoyo, agradecemos su tiempo y las experiencias que comparte con nosotros. Agradecemos todos sus conocimientos que nos ha brindado. Muchas gracias, doctor, por Gracias a usted todo el por la apoyo y invitación. disipar nuestras dudas. Sí, gracias, Bien, doctor. espero Muchas que haya Muchas gracias. gracias, servido doctor. de aporte. Bien, hasta luego, cuídense. Buenas noches. Igualmente, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas doctor. noches, buenas Gracias. noches.